Ok, estamos hablando de nuestro tema. El tema de este mes es acerca de lo que significa ser iglesia, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ya entendió más o menos lo que significa ser iglesia o ya sabe lo que significa ser iglesia? ¿Sí? Yo en eso estoy, aclaro. Por si alguien dice, no, yo todavía no sé, yo también en eso estoy. Es algo realmente complejo, es algo que de repente no es fácil entender, no es fácil comprender, no es fácil explicar lo que significa ser iglesia, pero a final de cuentas es algo que la voluntad de Dios tiene para cada uno de nosotros, el hecho de ser iglesia. Y hablaba yo en el primer mensaje acerca de que tú y yo como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un fundamento, ¿sí? Este fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento tú y yo vamos a edificar nuestra vida cristiana. Cada uno, dice la Biblia, mire cómo sobreedifica. Entonces cada uno de nosotros tenemos que edificar una vida cristiana, obviamente responsable, una vida cristiana sana, una vida cristiana con fruto, una vida cristiana que dé testimonio, una vida cristiana que a final de cuentas, vuelvo al punto, sea fructífera. Y cada uno de nosotros tiene la consigna y tenemos la responsabilidad de edificar sobre este fundamento que es Jesús, ¿sí? En el día a día y en la vida natural todos edificamos. Hay alguien aquí que ya está trabajando en base a lo que ha estudiado. Estudió, como dice en el mundo, se quemó las pestañas, pero ahorita ya está trabajando en eso. Y está laborando en esto, etcétera. Hay chavos en la escuela que están con la idea de, a lo mejor en un futuro, llegar a conseguir algo, tener una carrera profesional, etcétera, etcétera. Hay quienes, a lo mejor como familia, sí, qué bueno que no están, pero yo le decía a mi hijo el martes pasado, cumplió un mes de casado, sí. Algunos se ríen como dicen, no, papá. Yo le dije, lo que te falta, toda la vida, pero ahí van, edificando, como repito, cada uno de nosotros. La vida cristiana ocupa que tú y yo edifiquemos bien, como debe de ser, hacer las cosas bien, hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Se oye sencillo, debiera ser sencillo, pero tú y yo tenemos como cristianos que hacer las cosas bien, lo que Dios quiere de nosotros y hacerlos bien. Repito, edificar día a día nuestra vida cristiana, ir poniendo ladrillos. Sé que alguien aquí en lo natural ha edificado, ha construido algo y ha puesto ladrillos y ahí van, no sé, etcétera, etcétera, construyendo. La vida cristiana también ocupa de este tipo de ladrillos, espiritualmente hablando, ¿sí? Y va a ocupar ladrillos de responsabilidad, va a ocupar poner en su fundamento o en lo que quiera levantar un ladrillo de responsabilidad, un ladrillo de compromiso, un ladrillo de generosidad, un ladrillo de integridad, de honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo importante que tú y yo tenemos que tomar en cuenta, que necesitamos edificar y poner ladrillo o ladrillos o todos los ladrillos de unidad. La unidad dentro del cuerpo de Cristo es vital, es importantísima. De verdad es imposible que tú y yo podamos edificar algo si no hay una unidad en cuanto a lo que tú y yo queremos hacer en Cristo, ¿sí? Y en cuanto a la unidad en la iglesia, creo que ahí vamos, poco a poco. A lo mejor alguien dice, ¿cuál unidad? Aquí no hay unidad. No, aquí no hay unidad. Yo creo que sí. Yo creo que estamos edificando, que estamos caminando. ¿Alguien quisiera que fuéramos a pasos agigantados? ¿Sí? Que fuera una iglesia unida al 100%. De repente no salen las cosas como uno quisiera, pero creo que vamos caminando respecto a la unidad, en cuanto a alcanzar esa unidad que a final de cuentas Dios pide que tengamos. Fácil no va a ser. Esto es seguro. Fácil no va a ser, nos va a costar trabajo, ¿sí? Por eso Jesús hablaba acerca de perseverar en las cosas de Dios. No va a ser fácil, necesitamos perseverar. Pablo escribía a la iglesia de Corinto y él les decía a la iglesia, no eran unos hermanos cualquiera, era una iglesia de Corinto que todos sabemos, lo hemos leído, era una iglesia que más bien resaltaba
en que tenía todos los dones sabidos y por haber. Pero Pablo les escribe en la primera carta y en el primer capítulo les dice, oigo que entre ustedes hay divisiones. ¿Cómo es posible que unos entre ustedes estén diciendo, yo soy de Pablo, otros están diciendo, yo soy de Pedro, otros están diciendo, yo soy de Apolos? Y les dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cómo es posible que ustedes estén haciendo esto? Y a los mismos corintios, en el capítulo 11, les dice, oigo que entre ustedes hay divisiones. Y en parte, dice Pablo, lo creo. En parte lo creo. Sí, somos humanos, somos seres humanos, y sí somos seres espirituales, pero de repente somos seres humanos que tenemos conflictos serios con el trabajar en unidad, con el caminar juntos, con el hacer las cosas que Dios quiere en una misma dirección. O sea, y no debiera pasar. Desgraciadamente pasan ese tipo de cuestiones, pero digo, de alguna forma Dios está edificando esa iglesia y quiere que caminemos en esa unidad. Que cuando Dios diga para acá, para allá. Que cuando Dios diga para este lado, todos para este lado. Ahora vamos hacia allá, todos hacia allá. Ya hemos visto diferentes ejemplos en la palabra cuando la gente no caminaba en unidad. Cuando Dios a través de Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios fue claro y les dio una ruta a seguir. Y Moisés dijo, vamos para allá. Pero el pueblo se rebeló y dijo, no, ¿cómo? ¿Por qué para allá? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Y por su rebeldía y por la falta de unidad, el camino que les debía de llevar a los israelitas poco tiempo de Egipto a la tierra prometida, duró 40 años. 40 años. Por eso es bueno saber que la unidad no ayuda al cuerpo de Cristo. Pablo, repito, les escribía a los corintios, les decía, oigo que entre ustedes hay divisiones, y en parte lo creo. ¿Sí? Cuando tú vienes a la iglesia local y no te relacionas con la gente, a lo mejor no te das cuenta. No te das cuenta que hay problemas, no te das cuenta que hay de repente choques, diferencias. Pero esto se da en la relación. Cuando tú te relacionas con la gente, es cuando de repente sale ese tipo de cuestiones. Y déjame decirte, a lo mejor yo espero no equivocarme, pero no es malo, es bueno. Es bueno que haya esas diferencias entre nosotros. Es bueno porque aprendemos a ser iglesia, aprendemos a manejar esas diferencias. Esa es la idea. Esa es la idea. Ellos creían, uno decía, yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefas, otro yo soy decía, todos somos de Cristo. ¿Cuál es el problema? Y necesitamos hablarlo, necesitamos entenderlo y necesitamos llegar a una unidad y a un entendimiento de que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y nuestro cuerpo humano no está dividido. Sí, ahorita yo estoy aquí, mi cuerpo totalmente está aquí, mi mano no salió corriendo porque ya tiene mucho calor, o mi cabeza mejor se fue para allá. O sea, aquí está el cuerpo. Y es parte de lo que la unidad trae a nuestra vida, el que aprendamos a manejar este tipo de cuestiones. Es un principio bíblico, es algo que Jesús enseñó, no es algo que nosotros queremos, o yo en este momento quiero hablando de lo que significa el cuerpo de la iglesia local, hablando de la unidad. No es algo que a mí se me ocurre, y es algo que yo pienso, es un principio bíblico, y un principio es una verdad bíblica que se aplica a tu vida y a mi vida. Ese es un principio, una verdad. Tú puedes leer tu Biblia y leer y leer y leer y leer. Hemos oído testimonios. Arnoldo decía que él leía la Biblia al principio, no entendía nada. John Evans ha dicho, yo en un principio agarré el Nuevo Testamento y lo leí y no entendía nada. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, y me cuento entre ellos, empezamos a leer la Biblia, no entendíamos nada. ¿Qué es esto? ¿Y por qué dice esto? ¿Y de quién habla? ¿Y por qué lo dice? Y tantas dudas que venían a nuestra cabeza, hasta que empezamos a recibir una revelación especial de parte del Espíritu Santo para comprender la palabra. Y esta revelación se vino a aplicar a nuestras vidas a base de principios bíblicos, verdades bíblicas, algo que Dios habló a tu vida a través de una predicación, a través de un mensaje, a través de la lectura, y fue algo que te quedó clavado. ¡Pum!
hizo clic. Ya entendí lo que Dios me ha querido estar diciendo, ya lo entendí. Y cuando tú aplicas ese principio bíblico a tu vida, empiezas a caminar conforme a la palabra de Dios. Repito, es algo que Jesús enseñó. En el capítulo 17 de Juan, si quieres búscalo por favor. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Me dices cuando lo tengas, por favor. El subtítulo que hay al principio de este capítulo dice que Jesús ora por sus discípulos. Verso 11 dice así. Capítulo 17 de Juan, en el verso 11, dice así: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan capítulo 17, verso 11, repito, y ya no estoy, está hablando Jesucristo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús desde ese tiempo oraba para que tú y yo, Iglesia Renacimiento, en este día oyéramos, si no es que lo habías oído antes, que fuéramos uno, así como Él y el Padre y el Espíritu Santo eran uno. Y ahí en el verso 20 adelantito dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Importante esto último, dice: y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me envías. El que tú y yo tengamos unidad en el cuerpo de Cristo, es un testimonio. Es testimonio. Es muy triste cuando la gente afuera se expresa mal de la iglesia. Y con razón. Si no hubiera razón, dices: no, pero pues, ¿por qué me critican? Porque me dicen. Pero a veces cuando hablan de la iglesia y lo hacen con razón, es triste. Es triste que se quejen de que en la iglesia no hay unidad, de que hay problemas, de que hay pleitos. Eso no es testimonio. Jesús oraba y decía que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo vamos a poder compartir la palabra de Dios si entre nosotros no hay esa unidad, no hay esa relación, no hay ese amor que tú y yo debemos de predicar? Y repito, este es un principio bíblico que Jesús enseña. Es algo que Jesús enseñó, es algo que la iglesia primitiva empezó a vivir en el día a día. Es algo que tú y yo somos llamados a vivir en eso. O sea, tenemos que guardar el vínculo de la paz, tenemos que guardar el vínculo de la unidad, hacer lo que esté de nuestra parte por lograrlo. Y esto es algo importante. Repito, la iglesia primitiva lo hacía. Hechos capítulo 2, por favor. ¿Lo tienes, Hechos 2? En el verso 43, todos hemos leído esto. Es la experiencia de la iglesia primitiva, es el inicio de la iglesia cristiana y es un ejemplo para nosotros hoy en día. Tú y yo tenemos que procurar vivir conforme a este modelo bíblico. Nuestra visión es, el punto número 1 es vivir conforme, ser una iglesia conforme al modelo bíblico. ¿Para qué irnos para otro lado? Sí, no sé si cuando tú compras algún aparato que vienen el instructivo para armar, no sé, un mueble o algo, a la hora que tú agarras ese mueble y ves ese vas y agarras otro instructivo y dices: a lo mejor este me sirve. No te va a servir, no lo vas a hacer.
No va a ser el mismo instructivo, el mismo diagrama que tú ocupas para armar tal o cual cosa. Es lo mismo que pasa dentro de la iglesia cristiana. Aquí está el manual. ¿Para qué irnos por otro lado? Aquí está lo que tú y yo tenemos que vivir y hacer como iglesia cristiana. Y dice el verso 43 del capítulo 2 de Hechos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44, importante: todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. A lo mejor alguien dice, bueno, ¿eran marcianos o qué? ¿Cómo le hacían para estar juntos? ¿Cómo le hacían? Si aquí hace ratito que les dije, a ver, voltea con alguien con quien tienes al lado y dile que se ve muy bien. Unos ni voltearon. Yo aquí los vi. Ni voltearon así, no, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Aquí dice que la iglesia primitiva, dice, todos los que habían creído estaban juntos, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el modelo bíblico para tú y yo procurar la unidad. Este es el modelo bíblico para saber lo que significa ser iglesia. Y ser iglesia tiene que ver con estar unidos, con ser uno, con buscar el bien del otro, de la otra persona. ¿Sí? El propósito del diablo, dice la Biblia, que él viene a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Y déjame decirte algo que a lo mejor tú no sabías. Él no ocupa ni tu permiso ni mi permiso para venir y traer división a la iglesia, a tu vida, a tu familia, en tu trabajo. Él no ocupa tu permiso. Y más si le estás abriendo la puerta, cuidado, porque se mete. Tenemos un conejito en la casa y ahí está en su jaulita y en su patio, etcétera. Pero tantito ve la puerta abierta, ¡zum!, rápido. Cuando queremos que entre, pues entra y no pasa nada, no hace ninguna. Bueno, sí se comen las hojas de ahí de la recámara de la ZOE, se come papel y periódico, pero de alguna forma lo estamos cuidando. Entonces cuando queremos que entre lo dejamos, pero cuando no, le pones el pie, le pones el otro pie y hace. Y no dejamos que entre, pero él está buscando la oportunidad y ya mete la cabecita y sí se queda. Hazte para allá. O sea, no pierde oportunidad. El diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y repito, obviamente tenemos la protección de parte de Dios, pero no ocupa ni tu permiso ni mi permiso. Él se va a meter. Él va a querer dividir la iglesia. Él va a querer hacer a un lado el asunto de la unidad. Es el propósito principal del enemigo: destruir la unidad en la iglesia. Cuando crees que todo está bien, que ahí vamos, ¡pum!, pasa algo. Cuando crees que vas saliendo de algún problema, de alguna dificultad, ¡zum!, pasa algo. A ver, ya este problema ya lo estoy superando, ahí vamos, y ¡fu! ¡Wow! ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? A veces no tiene que pasar nada, a veces no tenemos que hacer nada. Las cosas se dan, las cosas pasan. Es importante que tú y yo tengamos esto en cuenta. Por eso es que necesitamos perseverar en buscar a Dios, perseverar en buscar la unidad, perseverar en ser honestos, transparentes, directos, claros, hablar las cosas como son, de frente, sin hacer nada a espaldas nuestras. De verdad, no hay que darle lugar al diablo. La Biblia también lo dice: no le demos lugar al diablo.
tantitito abre la puerta, tantitito déjalo entrar, tantitito que mete el pie y se va. Alguien dice, ay, ¿qué tanto es tantito? Híjole, no, ni eso. Porque Dios quiere que cuidemos la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Importante seguir los lineamientos que la Biblia manda, los principios que la Biblia enseña, el fundamento que la Biblia enseña, para buscar esa unidad que nos va a llevar a conocer y a saber lo que significa ser iglesia. ¿Sí? Entonces es importante que busquemos esta unidad, que edifiquemos sabiamente cada uno, mire, dice la Biblia cómo sobreedifica. Entonces es importante edificar sabiamente sobre esa unidad, que lo que esté de nuestra parte, dice la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, estén bien con todos. En cuanto dependa de ustedes, que de ti no pase ese problema de que no se pueden arreglar las cosas. En cuanto dependa de ti, tenemos que estar bien con todos para buscar, arreglar y ser uno, como Dios y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Amén. Amén. Nunca había predicado tan poquito, Me siento raro yo. Ok, pues sí, yo me siento raro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le dijimos que hoy teníamos algo nuevo para usted. Amén. Algo nuevo y fresco. Y así como Dios y Jesús y el Espíritu Santo son uno, el pastor y yo somos uno, usted y yo y el pastor somos uno, todos somos uno, somos parte de un cuerpo, el de Jesucristo. Regrésese ahí a Juan 17, de ahí me voy a tomar. Créame, no nos pusimos de acuerdo y ahorita que leyó esa dije, ay, me lo va a dejar de enganche, ahí de pechito. Juan 17, 20. Juan 17, 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ya en ese momento, como decía el pastor, Jesús oraba por ti y por mí. Ya estaba pensando en ti y en mí. Dice, para que todos sean, ¿qué? A ver, fuerte, para que todos sean uno. Tú y yo no tenemos opción. Tenemos que ser uno en Cristo. Somos parte de la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la novia de Jesús, la que se convertirá en su esposa en las bodas del Cordero. Entonces, debemos que tener claro que si el Espíritu Santo con el Hijo y el Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajan unidos, tú y yo tenemos que estar siempre unidos. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verdaderamente, y me tomo de la escritura que leía nuestro pastor, de cómo estamos edificando. Sí hay que edificar en casa, hay que edificar como cristianos, pero también hay que edificar como iglesia. No podemos ser constructores independientes, tenemos que trabajar. Yo no he visto, híjole, como decía el pastor ahorita, un cuerpo o una parte del cuerpo que trabaja independientemente de las demás. El cuerpo humano está regido por la cabeza, por el cerebro. El cerebro manda las señales y es por eso que yo muevo mi mano. Le manda las señales a los músculos, a las articulaciones, a los huesos, a mi boca, a las cuerdas vocales, por eso es que hablo. Así debemos trabajar tú y yo con las señales que nos mande Jesús, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo no está dividido. Y Pablo le decía, ¿acaso está dividido Cristo? Pues no podemos estar así. Vamos a 1 Corintios 1:12. 1 Corintios 1:12. Fíjate cómo Dios en su inmensa perfección y sabiduría, en su creación, con unos pequeños y tan prácticos ejemplos, nos da el significado de la unidad.
Yo sé que ya de grande nos veríamos medio curiosos, ¿verdad? Jugando en un hormiguero. Pero ¿nunca te pusiste a ver de chamaco en un hormiguero? Las hormigas, ¿cómo trabajan? Para empezar, la hormiga puede 50 veces su peso, sola. Pero trabajan en perfecta coordinación. Y Dios creó eso. En un pequeño ejemplo tan práctico, vemos reflejada la mano de Dios. Como las hormigas que trabajan por instinto son tan perfectamente coordinadas. Mas entonces tú y yo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 1:12 dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son cuánto? Un solo cuerpo. Amén. Primera de Corintios 12:12. ¿Qué dije? ¿Dije otra? Perdón. Primera de Corintios 12:1, perdón. Lo bueno que están atentos, 12:12, perdón. Es que me robaron aquí el 2, parece uno. Ya, tanto que uso mi Biblia, perdón. Primera de Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿ya está conmigo? También los quiero despertar porque veo uno que otro que ya calorcito me lo duerme. Tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Amén. Porque por un solo espíritu, tú y yo fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean de Jalisco, sean de Michoacán, sean de Baja California, sean de Estados Unidos, sean de Europa, sean de África. Mientras seamos parte de la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Luego dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es ¿cuánto? Uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que voltea con tu hermano y dile, espero no seas el hermano pie, o si eres el hermano pie, no huelas. Amén. Dice el versículo 22. Antes, fíjate, bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. A veces nosotros mismos podemos decir, pues el hermanito, ¿qué puede hacer, verdad? No habla, ahí está tranquilo, pues a ver, me dan ganas de poner un espejo a ver si respira. Créemelo, aunque tú lo veas así de tranquilito, es importante dentro del cuerpo. Y esa unidad es la que nos va a dar la fortaleza en Cristo Jesús. Esa unidad es la que nos va a llevar a que alguien se pare y agarre al Obed y lo saque, a que se vaya a jugar allá afuera. Pero es eso lo importante, que entendamos que somos parte de un cuerpo. Y ni uno de nosotros podemos decirle, Leti, ¿sabes qué? Pues muy linda, muy chula, me caes bien, pero no te necesitamos. Es imposible decir eso. ¿Sabes qué, mi Rodo? Pues si quieres ve a abrir el puesto, Cabo, no pasa nada, no te necesitamos. Claro que no, claro que no. José, si quieres ve allá un rato fuera, toma el aire. Cabo, pues no, va, no te necesitamos. Rico, pues ve a la tienda mientras, ¿no? O sea, todos necesitamos, todos somos parte fundamental del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. La iglesia de Cristo, que somos tú y yo, estamos llamados, fíjate, ahorita ponía el ejemplo del pastor de que a veces hay roces, dice Proverbios que hierro con hierro se aguza, pero tiene un fin, crecer. Pero nosotros como iglesia estamos llamados para que la gente de allá afuera vea el perfecto vínculo que puede haber en la unidad de Cristo. ¿Para qué voy a esa iglesia si todos se pelean? ¿Para qué me invitas, chavas, si por lo que me cuentas no se agarran a golpes porque no hay un ring? No es así. Estamos llamados para mostrar al mundo el perfecto modelo de la unidad. Ese es nuestro llamado. Como cristianos tenemos un buen de responsabilidades, de
tarea, de cosas que cumplir, porque a eso fuimos llamados. No fuimos llamados nada más a estar sentados un domingo escuchando la palabra de Dios. El cuerpo necesita crecer, el cuerpo necesita desarrollarse, el cuerpo necesita alimento, el cuerpo necesita descanso, el cuerpo necesita vacaciones, amén, a veces también. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito específico dentro de Dios. Ninguno está nada más por llenar un asiento. Estamos por llenar un asiento. Entonces, cuando nosotros, y decía ahorita el pastor, damos apertura a esos conflictos y no los solucionamos, dice Jesús, Marcos 3:24, se lo leo, no lo busque. Si un reino está dividido contra sí mismo, pues el reino no va a permanecer. Lo vamos a parafrasear sin el fin de salirnos del contexto. Si una iglesia está dividida entre sí misma, no va a prevalecer. Y gracias a Dios que esta congregación tiene muchos años, y tú y yo tenemos mucha tarea todavía por delante. Tenemos mucho trabajo que hacer. La obra todavía, yo creo que apenas va agarrando vuelo. Prepárate para lo que viene. Pero todos tenemos que trabajar. No hay un solo miembro que no sea importante. Y yo te voy a hacer una pregunta, y de esto te voy a compartir en la noche. ¿Vienes a la iglesia o estás plantado en la casa de Dios? Porque muchos venimos a la iglesia, venimos y nos vamos. Pero muchos de ustedes, de nosotros, estamos plantados, echamos raíces, tenemos que crecer, tenemos que dar fruto. Amén. Ese va a ser el tema de la noche. Ahorita seguimos con el cuerpo. Hoy es último domingo del mes, hoy hay celebración en la noche también, para que no se te pase, te vas a dormir o te vas a ir de paseo más tiempo. Cabo es un domingo al mes. Entonces, si Jesús mismo nos advirtió, tengan cuidado, no puede haber división en la iglesia. Pablo mismo lo dijo, los discípulos de Jesús lo dijeron. Tú y yo tenemos que vivirlo, tomar esos consejos. Y créeme, hermano, no es fácil, no es fácil, debería, pero no es. Decir, ¿sabes qué, Rodo? Pues tenemos un tema, tú y yo, vamos hablando, ¿no? Y luego que se le pase. ¿Y qué tal si, digo, no hay nada entre Rodo y yo, es el ejemplo. Digo, pero ¿qué tal si no se le pasa? ¿Qué tal si crece? Debemos de ser valientes, porque no tenemos espíritu de cobardía, para poder confrontar las situaciones difíciles entre nosotros, los roces, arreglarlos. Lo dice la palabra de Dios, Y si tú tienes algo en contra de tu hermano, antes de venir a ofrendar, antes de venir a diezmar, créemelo, arréglalo. Y si no tienes nada, Dios te bendiga, porque es lo mejor. Está, y la Biblia también lo dice, está en paz con todos, para que el cuerpo funcione correctamente. Y van a venir falsos profetas, y van a venir falsos maestros, van a venir porque está profetizado. Pero tarde que temprano, si tú y yo nos amacizamos, trabajamos en equipo, seguimos en el camino de la sana doctrina, van a salir chispados, o sea, no van a encajar. Y podremos decir, como dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Hablo de hermanos que se van a otra iglesia y eso, no. Hablo de gente que nada más viene a sacar provecho y desaparece, o quiere meter división. Debemos de estar preparados, porque inclusive, por más que compartamos la palabra de Dios, por más que podamos decir, los que compartimos la palabra de Dios nos preparamos, aún nosotros podemos ser engañados. Dice la palabra, aún los maestros pueden ser. Entonces, el que piense estar firme, ¿qué dice? Mira que no caiga, ¿verdad? Entonces, es un privilegio ser parte de la iglesia de Jesucristo. Es un hermoso honor ser parte del cuerpo de Jesús, saber que cada uno de nosotros tenemos una función específica y responsabilidades, y entender
que si trabajamos sobre el vínculo de la paz, vamos a trabajar bien. Que si no dejamos crecer las circunstancias, los roces difíciles entre nosotros, nos la vamos a llevar bien. Porque así es. Todavía somos seres humanos, somos carne, hay emociones, la naturaleza ahí pecaminosa de repente quiere brincar. No la dejes, no la dejes. Busca Efesios 4, del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. El título dice: la unidad del Espíritu. Yo tuve amigos, muy buenos amigos, por más de 20 años, y pregúntame dónde están. Era una relación en la carne, ¿no? O sea, esas relaciones se pueden romper fácil. Tarde que temprano el amor carnal se acaba. Pero si estamos unidos en el Espíritu, dice esta escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda ¿qué? Humildad. Ah, qué difícil palabra, ¿verdad? Nos sale bien fácil, pero a veces nos cuesta trabajo someternos. El ser humildes, el reconocer que aunque el hermano no comparta la palabra de Dios, es indispensable para mí. O decirle, ¿a mí qué me va a enseñar? Si yo predico, pues para empezar, humildad, ¿verdad? Con esa actitud. Y luego dice, mansedumbre. Tenemos que someternos unos a otros. El entender que hay un liderazgo, un pastorado, que es una autoridad delegada, es algo que tenemos que tomarlo ahí, someternos, siempre y cuando sea todo bíblico. Afortunadamente, aquí así lo hacemos. Tenemos nuestros pastores, y en 10 años yo no he visto que en alguna ocasión se salgan de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar sujetos. Amén. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y ese soportar no es de, pues lo tengo que aguantar. El hermano es bien especialito, pues lo aguanto. Aquí dice que lo soporte. No, soporte de apoyo, hombro a hombro, mano a mano, unidos. Aunque usted no lo crea. Y el que no lo cree, Dios se encarga. Eso he aprendido. Entonces luego dice, versículo 3, solícitos, o sea, atentos, trabajando, haciéndolo, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis o fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de ¿quién? De todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Cristo está en ti. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí se cumple esa promesa. ¿Qué nos compete a nosotros? Trabajar en unidad, en ese vínculo de la paz. El echarle ganas, como decimos comúnmente, ¿verdad? Comprometernos, ser fieles, estar ahí. Dice la palabra, lloremos cuando sea momento de llorar. Y si la hermana se duele, ¿alguien quiere que le dé un martillazo en el dedo? A ver si no le duele todo el cuerpo de repente, hasta brincan los pies. Pues ¿por qué me pegué en el dedo y brinca la mano, brincan los pies, no? De repente, ¿por qué? Porque todo el cuerpo se duele. Yo Checo se rió, se ha de verdad un martillazo hace poco, En lo que trabajas no dudo que muy seguido. Pero todo el cuerpo se duele. Cuando duele la cabeza, no quieres ni moverte. Pues es la cabeza, no camino con la cabeza. Bueno, algunos andan de cabeza, pero bueno. Pero no camino con la cabeza, pero todo el cuerpo se afecta. Si hay un tema donde está sufriendo algún hermano, todos nos sufrimos. Y fíjate otro detalle bien hermoso. Todavía quedan como 5 minutitos. Tenemos que gozarnos con los que se gozan. A mí como me gusta, y creo que hablo también en nombre del pastor y de los servidores, cómo me gusta
Y me da orgullo cuando una persona comienza a servir. Después de haber estado mucho tiempo sentadito, ya lo ves sirviendo, dices, bravo. Y luego que crece más, y que crece más. Y ya me pasó, pues de modo, si Dios lo va a usar, me alegro por él. Porque luego hay algo bien triste que se llama el celo ministerial. Por estar enfocado, porque a él, porque a ella, pierdo el enfoque de mi ministerio. Al contrario, gracias Dios, porque cómo nos gusta que la gente sirva dentro del cuerpo de Cristo, que trabajemos juntos, porque somos un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, hemos sido partícipes de un mismo bautismo, y todos nos amamos. Amén. Voltea con tu hermano y dile, te amo en el Señor, Dios te bendiga. Díselo. Ya estoy como tú, pastor, veo eso. Te amo, Rico, en el Señor. Es que Rico no tiene nadie de este lado. Nos amamos. En resumidas cuentas. También a ti, Checo, ¿cómo no? Amén. Te entendí, también a mí, también a ti. Aquí también, amén. Bien. De veras, hermano, sé que no es fácil llevar las relaciones interpersonales, pero el crecimiento tiene que ser juntos. Todos. Hay deformaciones, eso sí. Usted hoy en día con tanta cosa rara, mezclas ahí, personas que no se deben de casar con personas, hablando familiares. Usted ha visto cuánta malformación no hay hoy en día, ¿verdad? Niños que nacen con una mano más corta y ya no se desarrolla. ¿Pudiera pasar en la iglesia de Cristo? Sí, si nosotros no somos abiertos y somos parte integral de la iglesia local. Porque lo más común, lo más sano, lo ideal y lo correcto es que el cuerpo se desarrolle completito. Algunos nos crece más la barriga, otros menos, pero igual, crece en proporción, ¿va? Pero crece el cuerpo. Yo no veo mi mano de hace 30 años y digo, no, pues la mano me quedó igual de cuando tenía 10. Creo que tú tampoco. Sé que hay chaparritos, pero no creo que estés igual que cuando tenías 15 años, ¿verdad? Y eso es lo más sano que debe de pasar en la iglesia de Dios. Yo te necesito, nosotros nos necesitamos, el pastor, su esposa, sus hijos nos necesitan, nosotros los necesitamos. O sea, no podemos decir, no, Jehová es mi pastor, yo de ahí me agarro y luego le hago caso. Claro que no. Jesús es el buen pastor, Él da su vida por las ovejas, yo me agarro nada más de Él. Yo y Jesús, pues tampoco así funciona. Si Dios te ha traído a su cuerpo para dejarlo así como continuará, porque eso te voy a hablar en la noche, tienes que sí o sí estar instalado en una iglesia local. Ponte de pie, vamos a orar. Amén. En la tarde vamos a ver todo lo que evidencia que sí estás plantado en una iglesia local, siendo que eso significa ser iglesia. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos.